Hola, espero que todos estén bien del otro lado. Hoy les voy a hablar sobre la adquisición del lenguaje. Es un tema que me compete directamente porque, para quienes no lo saben, yo soy terapista de lenguaje, logopeda. Estoy bien involucrado en el área del lenguaje como especialista, no solamente a nivel terapéutico de la adquisición de las cuestiones que se deben al abordaje para la adquisición de la lengua o cuando hay algún, qué sé yo, normalmente se atribuye una especie de cómo va marchando la lengua, un proceso evolutivo que se desarrollaría en forma plena desde un rango de edad y que en el camino pudieran ocurrir también ciertas anomalías en función a la normalidad de la lengua, de cómo se produce y cómo se adquiere también. Claro, uno diría que pensando en la tabula rasa de John Locke, que nada que ver con lo que decía Chomsky, que es un concepto o una visión, un, una forma de verlo que es más innatista, ¿no? Entonces está por un lado los empiristas y los innatistas por otro, en función de cómo adquirir la lengua, si es a través de la experiencia o si hay una predisposición, lo que se llama también prerequisitos para la adquisición de la misma, que obviamente las dos cosas son completamente válidas. Hay un dispositivo de adquisición del lenguaje. Lo que sí hay es condiciones biológicas, eso sí, que están dadas ya de antemano para la adquisición de un lenguaje, dependiendo de tu entorno, de aquello de la ecología del desarrollo humano, de Bronfenbrenner, o de la zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky, que yo he nombrado aquí en otras ocasiones. Vas a adquirir una lengua. Es cuestión de ver qué estímulos están a tu alrededor. Eso, por supuesto, desde la temprana infancia y atendiendo a los criterios no estrictamente así del biólogo y psicólogo Jean Piaget, que ya les voy a hablar un poquito más de ello en breve. La adquisición del lenguaje, como podemos intuir, es un proceso. El lenguaje humano está ya previamente estructurado, de modo que la adquisición va de eso. Es algo que tienes que aprender, tal cual como te lo enseñan, porque ya está en un desarrollo, en un contexto social determinado y con unos criterios ya preestablecidos como norma. Hablamos de la gramática, hablamos del gran A, si queremos evocar aquí a Lacan. Entonces tienes que aprender, tienes que comprender, tienes que sencillamente adquirir estos aprendizajes, estas palabras, estas oraciones, estas normas envueltas en este constructo social ya, que es un contrato social que está previamente en una sociedad donde es, diríamos, el ambiente o el, ¿cómo se llamaría eso propiamente? El ambiente lingüístico donde se desarrolla un individuo. El contacto con el otro vendría siendo por la mamá, los padres, por eso es que algunos le llaman eso lengua materna. Yo prefiero llamarle L1 porque es que puedes adquirir la lengua, esa primera lengua, de cualquier persona que tengas a tu alrededor. Entonces, para comprender y producir más tarde el input primero, luego la producción, y hay un proceso que en el sistema de comunicación que se te es dado va haciéndose más sofisticado en la medida que lo consolides como un aprendizaje. Eso, estamos hablando de la lengua, es un proceso cognitivo intrincado, aunque natural, porque siendo que no es artificial, lo vas adquiriendo de manera paulatina, pero sin ni siquiera de que en este proceso implique una institución, porque aprendes a hablar.
de manera natural, principalmente durante los primeros años de vida. El lenguaje es un instrumento de comunicación y, como diría muchos autores lingüistas que yo he nombrado aquí, pero quiero referirme a Wittgenstein, es la vida misma. Lo mismo nos diría Humberto Maturana, que se compone, eso sí, de estructuras que no parecen naturales porque están consensuadas, entonces es arbitrario. Pero es natural el proceso de cómo se aprende, imbuido, involucrado en un contexto lingüístico determinado. Así que la gramática es una norma, por lo tanto, es algo que alguien se lo inventó, es una estructura que es verdad que es un contrato social. Por eso es que se habla de sociolingüística y esta parte de psicolingüística que yo diría exactamente, y no porque lo diga yo nada más, hay muchos expertos que lo pueden comprobar. Yo uno de ellos, porque he leído y he visto y he comprobado y es algo que hasta intuitivamente lo podemos percibir, hay un mecanismo innato. Noam Chomsky, ya les decía, nos habla de eso. De modo que algunas características de adquisición de la lengua son las siguientes. Aquí tengo 4 puntos y después hay 4 más de cómo ayudar a los niños a adquirir esta lengua, que eres un padre, que eres un representante legal o que eres una persona adulta. Ya por el hecho de existir en un medio está de alguna manera muy, quizás no tanto, pero los padres en primer lugar, pero todas las personas adultas están involucradas en el proceso de la adquisición de la lengua de otra persona, un individuo, sobre todo en su temprana edad. Y más adelante también, porque la lengua se va sofisticando. Cuando vas a la escuela y aprendes a leer, si es el caso, aprendes otros constructos del lenguaje que va haciendo que la lengua se vaya desarrollando cada vez más. Y eso no para y por supuesto tiene que ver con otras personas, con la otredad. Se produce por imitación, eso es lo primero que hay que decir sobre las características de la adquisición de la lengua. Los niños imitan y que imitan los sonidos, de modo que están muy al pendiente, con los ojos bien abiertos y los oídos bien agudos en función de cuáles son las expresiones, cómo se usan. Y el vocabulario adulto es el modelaje que tienen ante sí. Como decía Vygotsky, en relación a que hay primero nos diría Jean Piaget, un andamiaje, ¿no? Vygotsky nos diría que es en este proceso evolutivo, que él no lo ve así tanto, así lo ve más bien Vygotsky, como un proceso con unas etapas que se cumplen en un rango determinado. Más bien Vygotsky diría que primero hay una especie de observación a través de este adulto y el niño es el que está allí con el input a todo, ¿sí? Para adquirir la lengua y más que una estructura gramatical y todo esto que vendrá más adelante como metalingüística, pero no es el caso a esa edad temprana y muchos ni siquiera se plantean tanto esto en su vida adulta, ¿no? La verdad, nadie está, o la gran mayoría está pensando permanentemente en qué voy a decir. Por eso es que, ¿será que yo hablo una lengua o la lengua me habla? Es también una pregunta interesante que yo he evaluado y muchos lingüistas se han hecho por ahí. Entonces, estas expresiones del vocabulario vienen de los adultos. Les decía que hay primero un proceso, como decía Vygotsky, no terminé esa frase allí, de asimilación, ¿sí? Y este proceso de asimilación pasa primero por la adquisición. Adquieres, ¿sí? Por eso es que hablamos de la adquisición del lenguaje. Después lo asimila y es cuando vas procesando esto. Esto es lo mismo que nos diría David Hume en su momento, hace muchísimo tiempo más que Lev Vygotsky y que Jean Piaget,
ya nos diría que primero viene este contacto, y este contacto viene dado por lo que te encuentras en el ambiente circundante, objetos, que tiene que ver con fonemas, grafemas. Yo diría no a temprana edad tanto los grafemas, sino los fonemas. Es un sentido fonético. Estamos hablando de los sonidos, de los sonidos. Entonces, cuando lo asimilas, primero lo adquieres, luego lo asimilas, tal cual como diría David Hume, ahí me quedé. Cuando hablamos de estas, primero en el momento donde aparece, entonces a través de la observación, a través de los sentidos, por eso es que ahí sí le damos todo el crédito a lo empírico, pero claro, hay un proceso que viene dado por la asimilación y tiene que ver con las ideas, que nos diría Hume. Primero, entonces lo que aparece es aquella impresión. Una vez más, son expresiones que usaba David Hume. Una impresión, unas ideas, que es este mecanismo que obviamente es innato, porque un bebé a temprana infancia, a muy temprana infancia, ya puede hacer eso. Y claro, una vez que asimila, que son estos procesos de ya después de la adquisición, viene dado por las ideas, que son las relaciones de ideas también, y después viene la imaginación, que ya es algo todavía más sofisticado. Entonces los niños aprenden y comprenden las estructuras y reglas y representaciones del lenguaje, como vemos, de manera innata, de manera intuitiva. Los niños aprenden, eso sí, a comunicarse con el modelaje de lo que en su ambiente, este entorno lingüístico dado, les está prestando. Así que por eso se ve natural y, por supuesto, se debe a el contacto con su entorno social. Entonces hablamos de, otra vez, Jean Piaget, haciendo referencia a el contexto, ¿no? El contexto, el aprendizaje viene dado también y sobre todo por el contexto. Para ayudar a los niños a adquirir una lengua, ¿qué se puede hacer? En 4 puntos. Hay muchísimos más, pero para resumir. Hablarles cuando se realicen tareas y contarle lo que hace. Debe haber un contacto, el adulto debe hablar, articular bien, conversar. Es verdad que hay que tratar al bebé y al niño como niño, pero hay que hacerle hincapié a cómo debe hacer no solamente peticiones, sino cómo debe, más adelante por supuesto, y según vaya progresando en la adquisición del lenguaje, cómo debe razonar debidamente también. Debe haber un lenguaje estructurado, no solamente funcional, sino también, no es nada más pragmático para adquirir cosas y obtener sus fines, sino también ya se va todavía sofisticando más en relación a otras cosas que puedes hacer con la lengua. Dejar que los niños miren a la cara, ese es otro punto. El niño debe ver cómo se articula, cómo se pronuncia. Entonces debe dejar que el niño esté viendo, porque existen las neuronas espejo, que es este proceso de aprendizaje que justamente la adquisición viene dada por la imitación. Emular cómo el adulto hace estos movimientos en el aparato fonador, especialmente la boca, que es la que se mueve y articula, y el niño, el bebé, incluso a temprana edad, ya emula estos movimientos. Escuchar con atención, otro punto. Lo que dicen los niños, no deben subestimar a los niños, hay que escucharle, aunque no se les entienda, hay que tratar de ver qué está comunicando y ir puliendo eso, por así decirlo. Leer con los niños todos los días. Esto obviamente ya viene dado en estructura del lenguaje escrito,
que al fin y al cabo es más importante, según nos diría Jacques Derrida, ¿no? Porque de ahí es que nos viene por extensión de todo lo que se ha acumulado en relación al lenguaje y la gramática. Y claro, es la forma, más allá del oral, de cómo se va perpetuando en el tiempo el lenguaje, ¿no? Mediante la lengua escrita. ¿Y qué podemos decir sobre lo que Jean Piaget, desde el punto de vista de la evolución y las etapas del desarrollo lingüístico? Jean Piaget nos diría que la adquisición del lenguaje está íntimamente relacionada o ligada a las representaciones que emergen en su alrededor y simultáneamente se va dando el desarrollo en el niño ya que él tiene prerequisitos, tiene una condición innata, una vez más preexistente, que está dada para el lenguaje. A partir del periodo de cómo va operacionando, y hay también, antes de eso, una preoperación que el niño cada vez va, a medida que va pasando el tiempo, cada vez más va siendo, sí, va haciéndose capaz de representar objetos, acciones, eventos mediante imágenes mentales y mediante símbolos que son muchos de ellos fonemas y que, bueno, tiene su presencia en las palabras, en las palabras. Según Chomsky, y aquí les voy a decir rapidito, voy a dejar un cuadrito por aquí de todas maneras, en cuanto a las etapas 1, 2 y 3 del desarrollo del lenguaje y cómo van sucediendo de los 0 a los 2 años, por ejemplo, que es la etapa 1, el niño, el bebé en cuestión ya debe coordinar la información sensorial y las respuestas motoras desarrolladas de la permanencia de objetos. Esto ocurre en la etapa sensoriomotriz, que es de los 0 a los 2. En la etapa 2, que es de los 2 a los 7 años aproximadamente, que es la etapa, según Piaget, siempre según Piaget, es la etapa preoperacional, donde ya debería el bebé en cuestión, ya es un niño, un infante, que bueno, ya debería desarrollar los pensamientos simbólicos a esta edad, de los 2 a los 7, que son marcados por la irreversibilidad y la centración y el egocentrismo. Y en la etapa 3 ya debería ir superando, ya de los 7 a los 11, según la etapa operacional que es ya más concreta, operaciones concretas. Son operaciones mentales más sofisticadas que se debe a eventos más específicos, más concretos, clasificaciones y jerarquía. Esto tiene que ver ya con las estructuras lingüísticas, sí, bien consolidadas, pero también saber discriminar y saber, en todo caso, esto nos diría desde su momento, cuando lo explicó, esta que nos gusta hacer en adelante, estar permanentemente clasificando. Estoy pensando en Kant, ¿no? En Immanuel Kant, y esta estructura siempre poniendo en conjunto, poniendo en clasificación todo aquello que vemos por algunas relaciones que se deben a su semejanza. Sí, por ejemplo, está el conjunto de los animales, el conjunto de los colores, el conjunto de los objetos qué sé yo, la cocina. Entonces vamos siempre estructurando, etiquetando de cierta manera, y bueno, es una muestra de que nuestro aprendizaje a nivel lingüístico va prosperando y ya se va solidificando, se va convirtiendo en esto que es holístico, ya se va convirtiendo en operaciones concretas en la etapa 3, de 7 a 11 años. Y en la etapa 4 es una etapa operacional más formal, desde los 11 años y hasta
la adultez, creo que todos nosotros andamos en eso todavía, muy entrada la adultez. Son operaciones mentales aplicadas a ideas abstractas, ya es un nivel más de abstracción del pensamiento lógico y del ordenamiento. Entonces, por eso es que cada vez que nosotros nos hacemos más viejos, por así decirlo, aprendemos de la cuna a la tumba, es verdad. Yo he dicho esto aquí muchas veces, o sea, el aprendizaje es para toda la vida, pero sí es cierto que hay una ventana que se abre en el aprendizaje más favorable para la adquisición del lenguaje, que como podemos notar, va desde los 0 a 2 años y también de los 2 a los 7. Pero también en la adolescencia hay una muy interesante que yo he hablado aquí en otras ocasiones. Así que esto es a grandes rasgos etapa 1, 2, 3, 4 del desarrollo y de la adquisición del lenguaje, que siempre va a ser un devenir. Y que podemos decir que en ocasiones necesitamos un especialista para poder tener el estímulo necesario y que esto no se atrofie, sobre todo en edad temprana. Se habla de atención temprana, se habla de que es un momento propicio para la adquisición del lenguaje y en realidad de cualquier otro aprendizaje, pero no es el último. Hay otros momentos y que es verdad, el lenguaje tiene un inicio, tiene un prerequisito, una precognición, mecanismo que se debe al desarrollo neurobiológico, que sí se desarrolla, no es una tabula rasa, ya preexiste, pero claro que sí se desarrolla en la medida que tenemos contacto con el otro, el gran A, diría, ya les decía, Lacan, y que es verdad que la escritura, y diría también Derrida, súper importante, porque es que te termina estructurando de manera más lógica, de manera más abstracta, de manera más concreta. Ya decía que esto de la escritura entonces se tendría que dar por ahí a los 7 años, o sea, al menos consolidar. Ya de los 6, 7 años es un momento sí propicio para ello. No hay que hacer que esto sea tan prematuro, porque el cerebro no se ha terminado de estructurar para ello. Cada cosa tiene una etapa. Es verdad que esto no es tan así estrictamente hablando, porque cada individuo es distinto en su desarrollo, en su ritmo y en su estilo también hasta cierto grado de aprendizaje. Digo hasta cierto grado porque esto de la teoría de las inteligencias múltiples eh, no tampoco es tan así. Una vez más, son modelos, pero no se quiere ver un modelo como una regla estricta, porque cada personita es única, irrepetible y tiene una cierta tendencia a la inteligencia, si queremos ver esto que nos decía de la inteligencia, una teoría, ¿no? La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Obviamente, cada uno de nosotros pudiera tener una tendencia a mejorar y no quisiéramos etiquetar de que, bueno, yo soy inteligente para esto sí, para esto no, para esto sí, para esto no, porque es que ya de por sí eso está encasillando. Una vez más nos gusta clasificar permanentemente y con ello muchas veces etiquetar. Y eso lo hacemos no por ninguna especie de obsesión malvada, sino más bien porque es la forma como nosotros le damos forma, una vez más, esto suena redundante, es la manera como nosotros le damos forma al mundo, a lo que vemos, a lo que observamos, a las experiencias sensoriales y que después empezamos a razonar sobre ellas mediante las ideas, mediante la relación de ideas, mediante la imaginación, mediante la asimilación. Y esto obviamente no siempre responde estrictamente a ese rango de edad. Algunos serán
más lento, otros más rápido, y este ritmo hay que respetarlo permanentemente, eso sí, sin que eso quiera decir que hay que sentarse a ver qué pasa. Sencillamente los adultos deberían modelar el aprendizaje permanentemente y bueno, es de allí donde lo va a adquirir, la verdad, del gran A, del adulto. Sí, y también de los especialistas que ya pudieran dar herramientas, incluido a los adultos, para que ayuden a su infante, a su bebé. Sobre todo si es atención temprana, que sería lo ideal. No vamos a decir lo determinante, ¿sí? Pero sí es una condición que hay que, digamos, aprovechar bien. Aprovechar bien. Esto es lo que te quería decir sobre esto. Ya después hablaremos más. Quizás le deje un cuadrito por ahí sobre la adquisición del aprendizaje del lenguaje según Jean Piaget. Creo que ya hablé de ello no suficiente, nunca será suficiente. Quizás en otro vídeo me enfoque más en esto de las etapas evolutivas del lenguaje, de la adquisición del lenguaje. Por ahora me voy a ir. Nos vemos otro día. Chao, chao.